Hola, mucho gusto, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a tratar de explicar a qué se refiere la transferencia máxima de potencia en un circuito y para qué estudiamos esto. Diseñar sistemas para transferir potencia entre una fuente y una carga, ese es el objetivo. Por eso estudiamos nosotros cómo obtener el circuito equivalente de Thevenin, porque nos va a simplificar mucho este cálculo. Para diseñar sistemas, para realizar esta función existen dos tipos. Uno que es la eficiencia de transferencia de potencia, que este caso se ve en redes eléctricas, que es generar, transmitir y distribuir grandes cantidades de potencia eléctrica. Y la otra es potencia transferida. Esto se ve mucho en comunicaciones y dispositivos de instrumentación, la transferencia de información mediante señales eléctricas. Estas señales eléctricas van a contener una potencia disponible en el transmisor y en el detector. Entonces, la mejor forma para describir eh, este, la condición de transferencia máxima de potencia es mediante esta figura, donde aquí tenemos una resistencia de carga, que bueno, esta resistencia está representando a un dispositivo que nosotros queramos conectar, algo, no precisamente una resistencia, y que esta va a ser una red que contiene fuentes independientes o dependientes. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar el circuito equivalente de Thevenin, de nuestra resistencia, nuestro voltaje, Thevenin, y le vamos a conectar una carga. Entonces, este voltaje, esta resistencia y este voltaje van a estar determinados por la topología de nuestro circuito, y nosotros vamos a poder conectar un dispositivo el cual se adapte para que esta fuente entregue la máxima potencia a nuestra carga y nuestro circuito funcione correctamente. Y bueno, aquí vamos a calcular la potencia. ¿Cómo se calcula la potencia? Recuerda que la potencia está definida por la corriente por un voltaje. Entonces vamos a plantear una malla aquí y vamos a hacer nuestro recorrido. Entonces tenemos que es el voltaje más la corriente por R de TH más la corriente por RL, y esto es igual con 0. Entonces vamos a sacar el valor de esta corriente, y aquí despejando, entonces tenemos que el voltaje es igual a la suma de estas dos resistencias RL. Ya tenemos la, este, la corriente. Ahora vamos a sacar el voltaje que recibe esta resistencia, el voltaje en RL, que es igual, es el voltaje de Thevenin por RL entre la suma de estas dos resistencias. Entonces fíjate lo que tenemos, vamos a sustituir esto, que es la potencia, es igual a VTH por RTH más RL por, y observa que aquí en esta parte por el voltaje, pero el voltaje es esta parte que ya la tenemos aquí,
Entonces esto lo vamos a elevar al cuadrado y que está multiplicando por una RL. Entonces esto es igual a esta expresión. Entonces, para sacar la máxima, la condición que nos va a permitir esa máxima transferencia de potencia, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a RL. ¿Por qué con respecto a RL? Porque estos dos, como dije anteriormente, RTH y BTH, están impuestas por el circuito, es decir, son fijas. Lo que podemos variar son las resistencias del dispositivo que vamos a conectar. Entonces vamos a derivar esta expresión de aquí con respecto a RL y nos va a salir una derivada de este tipo, que es BTH al cuadrado menos 2RL entre RTH más RL, esto es al cubo, más 1 entre RTH más RL al cuadrado, y esto va a ser igual con 0, y nuestro resultado de esta derivada, bueno, la condición que nos va a arrojar es que se va a cumplir la transferencia de máxima potencia cuando mi resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Esto y cómo llegué a esta condición lo voy a explicar, pero hasta el final del video, paso a paso, porque esto ya no tiene que ver con circuitos eléctricos, sino tiene que ver más con cálculo diferencial y con otras cosas. A nosotros lo que nos interesa es esta condición. Y bueno, una vez que ya obtuvimos esto, nuestra potencia, vamos a sustituir esta condición en esta fórmula de aquí. Y vamos a ver qué nos resulta. Entonces es PTH al cuadrado por RL entre RL más, todo esto es al cuadrado. Entonces me queda que mi máxima potencia se transfiere cuando mi RL es igual a mi RTH y nos da esta fórmula de potencia. Entonces vamos a sustituir esto en un ejercicio ya práctico. Tenemos este circuito y queremos saber cuál es su equivalente de Thevenin en estos bornes, que sería A, y aquí sería mi otro borne. Este sería mi A y este sería mi B. Y vamos a calcular primero el voltaje. Queremos calcular el valor de esta RL para que extraer la máxima potencia de esta fuente. Entonces para eso vamos a calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia. Entonces para calcular la RTH, primero se cortocircuitan todas las fuentes independientes y me queda un arreglo de esta forma. Recuerda que separamos nuestra resistencia de carga y me queda que sería el paralelo de estas dos resistencias y me va a dar un valor de que sería de 25 ohmios. Y bueno, voy a calcular el voltaje que hay aquí, que sería el mismo voltaje que cae en la resistencia de 150. Voy a otra vez a redibujar este circuito.
sería 150 y aquí 30, 360. Entonces aquí lo puedo hacer por un divisor de voltaje, que sería el voltaje de Thevenin, que sería 150 por 360 entre 180, y que esto me da igual a 300 voltios. Entonces ya obtuvimos nuestro voltaje de Thevenin, que son de 300 voltios. Entonces voy a borrar este cálculo, ya que es sencillo, y voy a escribir aquí el circuito cómo quedó. Entonces aquí quedaría 25 y aquí 300 voltios y aquí 25 ohmios. ¿Para qué? Para que me transfiera lo máximo. Entonces vamos a sacar ahorita la potencia. Si te fijas, este voltaje de 300 como el valor de las resistencias es el mismo, entonces se va a dividir entre 2, es decir, que aquí va a caer un voltaje de 150 voltios y aquí igual un voltaje de otros 150 voltios, y vamos a calcular la potencia, cuánta es la potencia máxima que puede recibir esta, esta carga. Entonces me queda que es 150 al cuadrado entre 25, y que me queda de 900 watts. Esta es mi potencia a la cual yo puedo transferir a una resistencia de carga. Esto es lo máximo que nos va a llegar con esta topología en este circuito. Ahora, supongamos que en esta parte de aquí nosotros conectamos una resistencia con ese valor de 25, entonces forzosamente aquí vamos a obtener 150 voltios. Ahora queremos saber cuánta potencia está desarrollando esta fuente y cuánto recibimos, cuánto va a ser la pérdida, cuánta potencia estamos perdiendo. Entonces para eso vamos a tener que saber la potencia de nuestra fuente. Recuerda que aquí va una corriente, entonces vamos a ver potencia de la fuente, cuánto está entregando. Observa que es I por B, nuestra I entra por el signo negativo, entonces va a tener un signo negativo. Esto es que está entregando al circuito potencia. Entonces el voltaje ya lo tenemos, que son 360 voltios, y la corriente, bueno, la corriente que pasa a través de esta fuente es la misma que pasa a través de la resistencia de 30, y la podemos sacar por aquí tenemos un voltaje de 300 voltios, la podemos sacar voltaje entre resistencia, que serían 300 menos 150 entre 30, y obtenemos el valor de la corriente. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, nos queda un valor de menos 2520 watts. Entonces, fíjate, este valor es lo que entrega de potencia, y esto es lo que recibe mi carga. ¿Cuánto se está perdiendo? Para eso necesitamos hacer un cálculo, serían 25 por 100, y nos queda un valor de 35.71%. Es decir, que la pérdida de la energía
sería 100 menos 35.71. Sería, esta es la pérdida, esta que tenemos aquí. Y es decir, que por cada 100 watts que entreguemos, 35.71 van a ser aprovechados por esta carga. Entonces, es muy poquita la potencia que aprovechamos con esta topología. Habría que hacer ciertos arreglos para incrementar esta eficiencia. Ahora vamos a pasar a... Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra expresión que nosotros vamos a derivar con respecto a RL, que acordamos que es nuestra variable. Aquí me falta un signo de igual, de más. Entonces, primero vamos a reordenar esta derivada para verla un poquito más sencilla. Entonces, bueno, nos queda de esta forma. Vamos a concentrarnos aquí. Entonces, nuestra derivada de P es de TRL. Y aquí vamos a sacar todo lo que no sea dependiente de la variable RL fuera de nuestra derivada. Entonces es nuestro voltaje VTH. Esto es elevado al cuadrado por la derivada de es RTH por RL, pues por RL. Entonces esto nos recuerda a la expresión que es U, que es dependiente de X por B, dependiente de X, entre, que esto nos queda es, que este va a ser mi derivada más B de X por U de X. Entonces nos queda, tendríamos que aplicar esto aquí. Ahora vamos a identificar cuál es U. U sería, voy a denominar que es RL. Entonces voy a derivar con respecto a DRL, de RL con respecto a DRL, y esto se me hace la unidad. Entonces, bueno, ahora voy a identificar qué es B. Para mi B sería esta expresión de aquí, esta suma. Y bueno, aquí tengo que aplicar la de la potencia para poderla derivar. La derivada de una cantidad elevada a una potencia. Y entonces esto me queda más o menos así. Y bueno, recuerda aquí que está multiplicando por 1, que es la derivada de esto que tenemos aquí en el argumento. Entonces aquí voy a descartar esto. Entonces ya lo único que nos queda sería sustituir en cada uno los valores obtenidos y ver qué es lo que nos... y reducir la expresión. Entonces vamos a escribirla. Entonces me queda que es U, que es... Primero vamos a poner todo lo que tenemos afuera, que es
voltaje VTH al cuadrado, multiplicamos por U, que sería mi RL, ahora multiplicada por la derivada de V, que es 2 menos RTH por RL, y todo esto elevado al cubo, más V, que es RTH por RL, y esto está elevado al cuadrado, y 1 aquí arriba. Recuerda que un exponente, cuando lo subimos, pasa con signo negativo; cuando bajamos en el denominador de una fracción, pasa con signo positivo. Entonces, bueno, esto nos queda como resultado. Ahora vamos a reducir un poco. Entonces, la derivada de P, VTH al cuadrado. Entonces voy a pasar a multiplicar este por este y este por este. Entonces me queda que en el denominador me queda RTH por RL a la quinta. Aquí está. Menos es 2RL por RTH por RL al cuadrado. Más ahora voy a factorizar, que me quedaría es VTH al cuadrado, factorizo RTH más RL a la quinta, entonces aquí elimino algunos términos que serían VTH al cuadrado, y aquí sumo los exponentes y me queda que al cubo y aquí me queda que es 2RL RTH por RL más menos, y aquí esto es igual con, bueno, todavía no lo igualamos a nada. Entonces aquí me queda que RTH, voy a reducir términos, menos RL. Entonces, una vez que nosotros obtenemos esta expresión, lo vamos a igualar a 0, ya que es cuando nosotros vamos a obtener un máximo en nuestra función. Ahora, vamos a ver qué valor adquiere esta expresión cuando tenemos un 0. Entonces, matemáticamente lo vamos a igualar a 0. Entonces esta parte de aquí
pasa para este lado y como está multiplicando por 0, es 0. Entonces nos queda así, VTH al cuadrado por RL más RTH. Ahora, este está multiplicando, pasa para acá dividiendo y se hace 0. Entonces, esta parte de aquí y esta se queda aquí. Ahora me queda que es RL más RTH es igual con 0. Entonces, RTH es igual a RL. Y aquí obtenemos nuestra condición de la transferencia máxima de potencia. Entonces, recuerda que nuestro circuito equivalente de Thevenin es aquí nos había quedado de 25 ohmios y aquí de 300 voltios. Aquí, como la máxima transferencia de potencia se obtiene con una de 25. Entonces, si tú observas el voltaje que está recibiendo RL, como tiene el mismo valor que mi resistencia RTH, entonces aquí son 150 voltios. ¿Esto qué nos quiere decir? Nosotros vamos a sustituir esa RL en el circuito original, en este circuito que está aquí. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos 25. Entonces lo que nos está diciendo que el voltaje, que con una resistencia de este valor, nosotros vamos a tener aquí 150 voltios. ¿Cómo podríamos comprobar que eso es verdad? Vamos a resolver este circuito por otro método y vamos a observar que realmente esa RL está absorbiendo los 900 watts que según nosotros sacamos. Ahora vamos a tratar de ver que si ese valor de 25 que nosotros obtuvimos, si nosotros lo sustituimos en este circuito, de verdad recibe las 900 watts que nosotros calculamos. Aquí tenemos una resistencia de 25 y aquí de 300 voltios. Entonces, vamos a realizar ese cálculo. Vamos a saber primero qué es lo que necesitamos nosotros para poder saber la potencia que está recibiendo esta resistencia de carga. Entonces, potencia es igual a corriente por voltaje. Si aplicamos la ley de Ohm, nos queda esta expresión, que voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces, potencia, no tenemos el valor del voltaje, pero el sí de la resistencia, que es de 25. Ahora, bueno, esta es nuestra potencia en RL. ¿Cómo podríamos saber este voltaje que tenemos aquí? Podríamos hacer un cálculo por nodos, o podríamos también reducir estas resistencias que están en paralelo. Voy a tratar de hacer esa operación. Entonces aquí me queda que es de 21.42 ohms. Entonces voy a ver cuánto es la caída de tensión que hay en esta resistencia. Lo voy a hacer mediante un divisor de voltaje.
y me queda que aproximadamente es 149.96 voltios, que es prácticamente 150 voltios. Entonces mi potencia es 150 voltios entre 25 y pues esto nos da los 900 watts que obtuvimos. Entonces aquí se puede encontrar para qué nos sirve obtener un voltaje y una resistencia de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, resumiendo un poquito, nosotros en sí lo que se busca es diseñar un sistema para transferir potencia entre una fuente y una carga. ¿Cuál es la carga óptima que nos va a absorber la máxima potencia de esta fuente? ¿Qué sería esta fuente? De aquí nosotros queremos aprovechar lo máximo si nosotros le conectamos a este circuito entre estas terminales algo. Queremos absorber lo máximo y que la potencia sea mínima, la que se vaya por aquí, que se vaya por aquí, que toda nuestra potencia sea entregada a nuestro dispositivo. Es lo que nosotros buscamos. Para eso empleamos distintas técnicas, como es obtener el circuito equivalente de Thevenin, el circuito equivalente de Norton. Recuerda que este ejercicio pues no tiene ni fuentes dependientes ni independientes, bueno, no tiene fuentes dependientes. Entonces, este nada más es un ejemplo de una forma sencilla. Y nuestra condición para, para que eso ocurra se obtiene a través de cálculo, sacando el máximo en un determinado punto de esta función, que sería esta de aquí, y esta función es dependiente de esta, de mi RL, que es la que se puede variar. Esta BTH y RTH están impuestas por cómo se conectaron las resistencias y las fuentes. En este caso pues es un circuito resistivo, es muy sencillo, pero eh, pues bueno, esta es nuestra variable RL. Derivamos, aquí está todo el procedimiento, incluso la simplificación, y llegamos a esto. Esta es nuestra condición cuando el valor de nuestra resistencia de Thevenin y nuestra resistencia de cargas tienen el mismo valor numérico. Y bueno, para este circuito en particular, nuestra máxima potencia que nosotros podemos absorber de nuestra fuente, que es de esta fuente de 360, es de 900 watts. Y ese valor se obtiene con el de 25. Si tú le pones 26, 27, 28, ya no se obtiene un valor mayor a este. Y si le pones menos, si pones una resistencia de 10, de 1 ohmio, no se, no se obtiene este valor de 900 watts. Entonces, nuestro dispositivo, que el ideal, el que nosotros queremos conectar, es que se acerque lo más cercano a que tenga una resistencia, una impedancia de 25 ohmios. Y con ese valor nosotros podemos absorber el 35.71 watts por 100 watts que nos entrega la fuente. Es decir, se pierden este valor que está aquí abajo, enmarcado en verde. Y bueno, nuestro circuito equivalente de Thevenin es la parte que está en rojo.
aquí en esta parte de aquí, y nos está poniendo toda esta información que tenemos aquí en esta parte, una resistencia y una fuente de voltaje. Entonces, bueno, así nosotros podemos obtener eh, la, la máxima transferencia de potencia. ¿Qué te pareció el video? Se hizo un poquito largo por la cuestión de cómo se obtuvo esa condición, de, de qué valor necesitaba nuestra resistencia de carga para obtener la máxima transferencia de potencia, pero creo que este video es muy didáctico, y si no, por favor házmelo saber en el área de comentarios. Nos vemos en el siguiente.